están viendo este canal, quiero darles de nuevo la bienvenida a esto que se llama Árbol de Letras. Bueno amigos, ustedes ya saben, a veces les tengo sorpresas, ya se dieron cuenta que estoy hoy acompañada, pero antes de contarles quién es mi invitado, quiero recordarles además que estos últimos meses hemos estado hablando un poquito como de literatura, pero también literatura relacionada con música, y de lo que les quiero hablar hoy no es solamente de un libro, sino es de un proyecto hermoso y grandísimo que incluye música, por supuesto, y él es David Ríos, el creador de un personaje maravilloso que es el Capitán Butrón. David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí en tu casa. No, a ti por interesarte por el proyecto. No, estamos muy felices porque además quiero contarte antes de que empecemos la manera en la que yo llegué al Capitán Butrón. Resultó que fue una época en que yo estaba empezando como a hacer manualidades y empecé a tejer, como a practicar el tema de tejido. Me puse a buscar fotos en Instagram y por alguna razón llegué a las bestias del Capitán Butrón y la vi, yo dije, ve, ¿qué es esto tan bonito? Y empecé a ver los animalitos que hacen parte del proyecto. Y llegué al Capitán Butrón y me metí a la página de internet y lo primero que vi, incluso antes de ver, por ejemplo, el videoclip, que ya les voy a contar todo eso, lo primero que escuché fue la radionovela. Sí. Y eso es una experiencia maravillosa. O sea, yo escuché eso y el audio, como solamente la voz, me parece una cosa de otro planeta y me enamoré profundamente del Capitán Butrón. Muchísimas gracias. Además, Entonces, como que hayas llegado a la radionovela y que hables así de la radionovela es muy bonito porque es una de las piezas que yo más les tengo cariño en todo eso, pero siento a veces que es una de las piezas más humildes y más escondiditas del proyecto, entonces me parece muy bonito cuando alguien me habla de la radionovela. este es el libro del que les vamos a hablar el día de hoy. Este libro lo publicaste este año, ¿verdad? Sí, está publicado este año en mayo. Es Butrón, cuentos para niños con barba, y es un libro de poesía. Ya les voy a contar más detalles, con unas ilustraciones súper lindas, ya les vamos a contar más, pero este libro hace parte de un proyecto grandísimo, que es Butrón, cuentos para niños con barba. David, yo quiero hacerte una pregunta antes de que arranquemos en forma, pues, y es, tengo entendido que el Capitán Butrón nació, digamos, oficialmente hace como 10 años. Sí, es que es raro. El Capitán Butrón nació, yo siempre digo esto porque creo que es verdad, y nació conmigo, sino que estaba como esperando a aparecer, porque el Capitán Butrón soy yo, y es como muchas de las cosas que yo he querido hacer en la vida se las he puesto a Butrón, y muchas de las cosas que me han pasado en la vida se las he puesto yo a Butrón, entonces realmente nació hace ya casi 38 años. Es que eso justamente era lo que yo quería preguntarte, porque uno siente cuando ve al Capitán Butrón, y obviamente luego cuando ve, porque además en la página sales tú ahí con la pinta de Capitán, uno dice, pues es un poco un personaje inspirado en David también, y también pensaba como, ¿será que alguien en algún momento fue un amigo imaginario de David de pronto cuando era niño? Y quería saber si alguna vez, por ejemplo, cuando estabas chiquito, ¿soñaste al Capitán Butrón o te lo imaginaste o...? No, pero sí tuve un amigo imaginario. Yo tenía un amigo imaginario que no se parecía nada al Capitán Butrón, solo me pareció chistoso que lo dijeras. Pero realmente Butrón apareció en mi vida, que yo supiera ya que se llamaba Butrón, sí hace como unos 10 años. Y ahí empecé yo como a pensar en él y a darme cuenta que yo podía vivir a través de él un montón de cosas. Pero hay una amiga que dice una cosa muy bonita que yo quisiera que fuera verdad, aunque no lo es, y es que de pronto Butrón cuando se duerme y sueñas conmigo. Entonces eso me parece lindo. I'll drown. And even with lots of friends, I still forget my name. No one remembers. ¿Por qué para niños con barba? ¿Qué significa eso? Se me ocurrió en una charla que estaba teniendo con una persona que me editó el primer cuento que yo escribí de Butrón, y yo estaba pensando cómo se iba a llamar el proyecto, y obviamente ya tenía el Capitán, pero pensé lo de cuentos para niños con barba porque sentía que de alguna manera hablaba de lo que soy yo. Y entonces me sentía como un niño con barba, exactamente. Entonces de ahí empecé como, bueno, eso es un cuento para gente más o menos que tiene como el mismo tipo de intereses que yo, que vive la vida igual que yo. Pero digamos que, o sea, obviamente uno siente cuando se acerca al proyecto y cuando lee el libro de poesía, pues que es un proyecto para gente más grande, pero obviamente también el personaje de Butrón, como su forma física, como él se ve, pues atrae mucho a los niños también, ¿no? Yo creo que la ilustración en general y todo el mundo gráfico que tiene Butrón atrae mucho a los niños, y digamos que al comienzo un poco mi esnovismo de artista me hacía pensar como, no, esto es para adultos y tal. Y últimamente estoy pensando que es bello que como que le guste a todo el mundo, que sea algo que pueda llegarle a cualquier persona, ya sea por la ilustración o por las cosas que leen.
Y creo que el libro es en el lugar donde más he condensado como eso de que tiene ambos mundos un poquito, que es juguetón, pero tiene cosas un poquito más profundas y últimamente me siento bien de que esté pasando eso. Para que la gente sepa un poquito quién es el Capitán Butrón, yo quiero que nos cuentes la historia. Este es un personaje que ha descubierto o escucha la historia de una isla en donde los árboles dan como frutos animales. Sí. Y él decide ir a buscar esa isla. Pero cuéntanos esa historia. ¿Qué es lo que mueve al Capitán Butrón? ¿Cómo es su historia? Capitán Butrón realmente es como un capitán que fue como un poquito fracasado. Es un capitán que nunca logró nada, que era capitán pero nunca le pasó como nada, ¿verdad? Nunca tuvo un gran logro como capitán, descubrió tal cosa u otra. Y a través de un sueño, porque esa isla ni siquiera se sabe si es real o no, porque Butrón lee en una enciclopedia que es el sueño en medio de una locura de otro capitán, él decide irse a buscar la gloria detrás de esa isla, que cuando él la descubra va a tener la gloria cuando vuelva y va a volver no exitoso y todo el mundo lo va a ensalzar. Y es realmente la historia de lo que le pasa a él en medio de esa búsqueda de esa gloria. De alguna manera yo me veo ahí también como un poquito reflejado. No sé. ¿Te has ido en búsqueda de esa isla? Sí, yo creo que todo el proyecto en sí es eso, ir en búsqueda de esa isla de algo que me dé gloria. Eso suena por tonto, pero es así. Y en medio de las cosas uno se empieza a dar cuenta y la vida también empieza a mostrar cosas un poquito más importantes que eso. ¿Te has cansado del Capitán Butrón? O sea, ¿ha llegado algún momento en que digas, ay, no quiero llegar a este momento? No, hay momentos en los que pienso que tengo que descansar porque hacer todas las cosas que hemos hecho es un esfuerzo grande. Y en todo sentido, emocional, de hacer un proyecto como esto es una montaña rusa de emociones, ¿no? Pasan cosas perfectas, estamos bien, no, pero es que no viene el video, entonces te empiezan a pasar ese tipo de cosas y en esos momentos siento como que debo esperar a que se me vuelva a ocurrir algo chévere y que no tengo por qué tener afán. ¿Y tú sientes que el personaje, como él solito, este capitán, así como con su frustración, ha cambiado su personalidad en este viaje de 10 años desde que nació? Sí, de hecho... Nada más desde el disco hasta el libro que tienen 3 años de diferencia, 2 años de diferencia, las percepciones de Butrón cambian en muchas cosas. Hay una canción que se llama Hunger, de la cual acá hay una de las recetas, está basada en la canción, donde Butrón hablaba de Dios y entonces en esa parte Butrón le hace como muchos reclamos a Dios. En la parte del libro siento que ya Butrón está como un poquito más que entiende que la vida es como tiene que ser y ya. Sí. Entonces ahí siento, por ejemplo, un cambio de las cosas de Butrón y que fue de las cosas bonitas que me di cuenta con el libro, es como que yo he cambiado y el personaje ha cambiado. Pero es muy chévere además porque seguramente eso es lo que le puede pasar a un marinero, o sea, en un viaje, ¿no? Es como arranca siendo de una manera y en el encuentro con el mundo, en el enfrentamiento a todas esas cosas, pues cambias, porque ¿qué más? Por eso es lo único que le dejan a la vida, o sea, si te quedas siempre igual es como difícil también abrirte a cosas nuevas en la vida, entonces... Siento que Butrón ha madurado un poquito, espero que haya madurado un poquito. Sí. Some funny clowns, some jokes we share. Vamos a hablar del libro un poquito. Este libro es hermoso, obviamente pues las ilustraciones, estas no las hiciste tú, ¿no? No, estas ilustraciones las hace Sergio Chávez, que es uno de los artistas que trabaja con nosotros hace más tiempo, y Sergio es para mí uno de los mejores ilustradores que hay en Colombia. Y Ilador es un artista grandísimo que nos ha aportado mucho y que ha estado junto con nosotros hace mucho tiempo. Bueno, les cuento, el libro entonces, ya no sé si ya les dije, es una compilación de recetas, pero son recetas escritas en forma de poemas. Y son más o menos 3 poemas por cada, digamos, receta o cada aventura, cada aventura, sí. Entonces está como una descripción, luego vienen los ingredientes y luego la preparación de esa receta. Y yo quería, esto no es una pregunta, sino es como algo que pensé y es como cuando uno viaja por el mundo, no es que yo haya viajado mucho, he viajado realmente muy poco, pero no sé, así vaya uno aquí a La Boyeta, a Boyacá, a uno le dicen, vaya a Sutamarchán a comer longaniza, vaya a tal lugar a comer tal cosa. Como que comer en el lugar al que uno visita hace que uno conozca ese lugar. Además es una actividad en sí de la gente, habla mucho de las personas que viven ahí, la comida, ¿no? Igual yo no lo pensaba así cuando escribí las recetas, yo lo pensé porque me parecía la forma más bonita de escribir una epopeya. A través de recetas, porque era como escribir una epopeya de una manera muy humilde, no intentaba hacer el miocito, ¿sí me entiendes?
Entonces por eso quise abrirlas, me pareció como un juguete y una forma de juguetear un rato con la literatura bonita. Es como un diario de viaje a través de la comida. Bueno, quiero preguntarte, bueno, les cuento ahora sí, entonces el Capitán Butrón es un proyecto transmultimedia, podríamos llamarlo. Sí. Tiene animación, tiene videoclip, tiene música, radionovela, ya les conté, el libro de poesía, tiene el CD, pues. ¿Cuál de todas esas partes de la aventura del Capitán Butrón ha sido la más difícil de construir? ¿O cuál te ha costado más trabajo de pronto? Todas tienen una diferencia, o sea, todas son... Por ejemplo, el disco fue una gran producción. Tuvimos en ese momento los medios para hacer un disco lo más grande que se pudo. Fui y grabé en estudios en Nashville, en Miami, en Buenos Aires, con unos músicos, los berracos. Entonces digamos que toda esa parafernalia la hacía difícil. Pero entonces la literatura tiene otra cosa que es ser difícil, porque simplemente hay un papel y es lo único que tienes para intentar contar algo. Entonces creo que cada uno tiene una dificultad y en su momento cada cual me hizo sufrir de alguna manera diferente. El libro fue un proceso bonito, pero también fue un proceso de dificultad porque la forma en que decidí escribir lo que eran esos versos, que además eran una receta y una aventura a la vez, y los versos los quise hacer consonantes, entonces como que técnicamente tenía muchas dificultades. Entonces todos los días que yo me sentaba a escribir era muy demandante. El disco fue lo que te digo, fue hacer como una producción grande, todo tiene su dificultad, pero todo afortunadamente se disfruta. Pero además a mí lo que me parece más lindo es que yo, digamos en cada uno de los productos que conocí del Capitán Butrón no siento que ninguno sea forzado, ¿sabes? O sea, cuando yo llegué y vi el libro y dije es poesía, pues me imaginé, o sea, realmente me imaginé al Capitán Butrón sentado en su barco escribiendo los poemas o en las islas donde estaba. Y es muy natural, como que uno siente que esas son las palabras que realmente le salen a él. Te agradezco mucho por eso, me parece un lindo cumplir. Yo creo que, digamos que si he tenido algún acierto en el proyecto, es que yo siempre he buscado hacer lo que yo quiero hacer y hacer las cosas que, como decía Enrique Banch, me son jardín del alma, las cosas que me gusta hacer y que yo amo. Entonces yo creo que de pronto un poquito eso de pronto se representa en eso, como de que yo nunca intento hacer un libro porque, ay, esto es transmedia, entonces ahora hay que hacer un libro. Sino, yo amo la literatura y quería hacer un libro y que lo quería hacer en poesía porque quería hacer que fuera poema, entonces como que lo intenté de la forma en que yo quería y que yo sentía que en ese momento podía decir algo. My boat leaves, you'll watch me go, you'll cheer me up, you'll smile. Bueno, y ya, ahora sí, la última pregunta, esa es una pregunta como súper personal de parte mía y es, yo terminé de leer el libro y el último poema, el epílogo, yo dije, no puede ser, se acabó el Capitán Butrón, o sea, lo sentí como una especie de despedida, ¿sabes? Y quiero saber, ¿qué va a pasar? ¿Hay algo nuevo del Capitán Butrón, por favor? No, sí van a haber nuevas cosas, lo que pasa es que Butrón es medio, como yo, somos medio dramáticos, Okay. Nos gusta el drama un poquito, pero si vienen cosas nuevas, estoy como intentando buscar cuál es el camino que voy a tomar. Tengo una idea que me gusta mucho, quiero explorarla, pero sí hay muchas cosas que quiero hacer nuevas del Capitán y yo creo que esto se muere cuando ya me muero, entonces esperemos a ver hasta dónde aguanto yo para ver hasta dónde aguanta el Capitán. Bueno, o sea que queda Capitán Butrón para mucho tiempo. Ojalá. Sí. Bueno, David, pues muchísimas gracias una vez más por recibirnos en tu casa, por recibirnos aquí también en el espacio del Capitán Butrón. En serio, muy felices de estar acá. A ti por interesarte por el proyecto. Bueno, y antes de despedirnos quiero contarles una cosa. Resulta que nuestros amigos de Planeta de Libros me mandaron a mí, no, para ustedes, una copia de El Capitán Butrón, Cuentos para Niños con Barba, con el disco, con una USB que además puedo cogerla, pero sí, claro. Las USB son preciosas y además con los separadores de libros que también son bellísimos. Entonces, tienen que estar súper pendientes, ustedes ya saben. En mi página de Instagram voy a dejarles con la foto de este libro todas las indicaciones para que participen en el video y se puedan llevar en el concurso y se puedan llevar este libro a sus casas. Muchísimas gracias. David, muchas gracias. Entonces, oigan, acuérdense por favor, pueden también seguir al Capitán Butrón en todas las redes sociales. Sí. Ahí está, para que se enteren también de todas las aventuras que va teniendo día a día. Y compren el libro. ¿Saben qué? Se me olvidó decirles, suscríbanse aquí para que Hablemos de Letras siga creciendo. Chao.